Muy bien, bueno, en esta mañana, estamos a 2 de diciembre del 2018, damos gracias a Dios que podemos transmitir el mensaje y a todos los que nos están escuchando y a aquellos que pueden repasar después, leyendo o escuchando el mensaje nuevamente. El tema que traigo hoy es un tema que le tengo que dar el crédito al pastor Henry Johnson, y él es nuestro profesor en la Facultad de Pastores este noviembre y junio del año que viene también. Y él nos dio una sugerencia en cuanto a un tema que hoy voy a tratar. El tema de hoy se llama Alejandro y está basado en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 14 y 15. Llama la atención, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona, estamos hablando de un nombre. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a tratar de descubrir hoy en nuestro mensaje algo sobre esta enseñanza que el apóstol Pablo estaba dándonos aquí en el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15. Digo que le doy el crédito al pastor porque él lo nombró tantas veces este tema como otros temas que tengo agendado para poder predicar en los próximos domingos o quizás del año que viene, no lo sé. Vamos variando nuestros mensajes en cuanto a los temas. Y este tema era un tema de lo que me hubiese gustado tocarlo antes, pero por diferentes motivos llegamos hoy a poder tocarlo. Y él nos hablaba sobre Alejandro, ¿no? ¿Y quién era este personaje de Alejandro? ¿Qué pasó? ¿Por qué está aquí en la historia? ¿Por qué el apóstol Pablo está dando aquí un nombre? Dice en 2 Timoteo 4, 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Esto lo dijo el apóstol Pablo y le está escribiendo a Timoteo, su discípulo. No todo en la vida del apóstol Pablo era bueno y pacífico. Él estaba en constante lucha y enemistad con varias personas, ya sea del gobierno actual como de los religiosos judíos de aquellos tiempos, o de algunos llamados cristianos, entre comillas. Tenía oposición constante de varios frentes. Y aquí él nombra a una persona, un tal Alejandro. ¿Quién era este personaje? En el capítulo de 1 de Timoteo 1:20, dejen el dedo ahí porque voy a volver de vuelta para acá. 1 de Timoteo 1:20 nombra a un Alejandro. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Versículos anteriores, el versículo 18, decía, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí está nombrando un Alejandro en 2 de Timoteo también. Posiblemente sea la misma persona y vamos a verlo también en otra oportunidad. Lo que nos daba un poco el comentario exegético, este mismo Alejandro fue excomulgado de la iglesia y luego fue restaurado. Ahora le estaba dando rienda suelta a su enojo a causa de esa excomulgación. O sea que fue apartado. Nosotros por la palabra de Dios sabemos que hay un proceso cuando tenemos un problema con un hermano de la iglesia. ¿Es cierto? El proceso es que tenemos que ir a hablar con ese hermano. Si esa persona no cambia su posición, ya sea doctrinal, de conducta, o que nos afectó a nosotros, nos hizo algún daño, si no nos escucha, tenemos que llevar a un testigo. Si al testigo tampoco le escucha, dice que lo lleve delante de la iglesia. Y si a la iglesia no le escucha y no cambia su posición, que nos separemos del hermano y el hermano tiene que ser excomulgado, o sea, fuera de la iglesia.
porque no están dando conforme a la palabra de Dios. Hay un proceso de disciplina. En todo sentido de la palabra, la disciplina está en el hogar, la disciplina está en la iglesia también. Y el proceso de que aquí posiblemente, no podemos aseverarlo, posiblemente hubiese, porque lo dice en el capítulo 4, en el versículo 15, dice a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea que había un problema doctrinal, no había un problema de conducta, algo había. La cosa es que fue disciplinado y fue excomulgado. Pero cuando volvió él a la iglesia, aparentemente se tomó de vuelta esto, acusó al apóstol Pablo ante los jueces romanos, quizás por incitar el incendio de Roma, o sea, por introducir también una nueva religión. Puede que sea el mismo Alejandro que presenta a los judíos en el alboroto de Éfeso, en Hechos capítulo 19, vamos a leerlo porque estamos haciendo el exegesis de nuestro mensaje y tenemos que tener en claro lo que estamos hablando. Hechos capítulo 19, versículo 33, dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Hubo un gran alboroto en ese momento, y ese tal Alejandro posiblemente sea la misma persona que estaba allí en Éfeso, en la ciudad donde había mucha idolatría. El Alejandro que el apóstol Pablo nombra en el capítulo 1, versículo 20, dice que fue entregado a Satanás. Hay un versículo en la palabra de Dios, 1 Corintios 5:5. ¿Qué significa eso, no? Que fue entregado a Satanás. 1 Corintios 5:5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El cual sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando la sentencia pronunciada fue ejecutada en Éfeso, probablemente incluía la excomunión, separado de la iglesia. Como ya dijimos en Mateo 18, 17 y 18, dice la posición de disciplinar a un hermano. Yo no lo voy a leer ahora, ya lo conocen. La sentencia obraba no solo espiritualmente, sino también físicamente. Escuchen bien, una enfermedad o alguna visitación de Dios que caía sobre la persona excomulgada a fin de traerlo al arrepentimiento y a la salvación. Los apóstoles tenían ese poder, de poder disciplinar de tal manera que a veces las personas se enfermaban o les pasaba algo, pero eso lo hacía reaccionar para volver al camino. No está ahora este poder en los pastores ni en las personas hoy llamadas líderes religiosos que se ponen nombres bíblicos como apóstoles, profetas, etc. Ese espíritu no lo tenemos hoy día, pero yo creo que los apóstoles sí lo tenían. Y cualquier palabra de ellos los hacía físicamente quizás ser castigados, doloridos. Muchas veces cuando una persona se aleja de la iglesia, nosotros sentimos que el Señor puede redarguirles, puede castigarles, puede ponerlos en aprietos para que vuelvan al camino. Y es importante tener cuidado con eso, porque no podemos estar jugando con fuego. O como decimos muchas veces, caminando por el pretil. ¿Saben lo que es caminar por el pretil? ¿Vieron lo que es el pretil de una casa? Es la parte de la azotea, donde hay como un murito arriba de las casas, y el que camina por el pretil puede caerse. Es muy peligroso. Una persona que no pueda estar muy cómoda en ese lugar
puede tener un accidente o caer. Muchas veces jugamos a los cristianos caminando por el pretil. O muchas veces jugamos con Dios, pecando o andando como nosotros queremos. Este quizás es el personaje que le hizo muchos males al apóstol Pablo. Ahora, la situación es esta. El apóstol Pablo tenía problemas con una persona. Y esa persona lo estaba entristeciendo de alguna manera. Era como un obstáculo en su vida, ¿no es cierto? No veía otra cosa que una persona que le estaba haciendo daño. Ahora, yo no veo al apóstol Pablo que detuvo su ministerio, que se enfrió espiritualmente por causa de Alejandro. Alejandro era una persona que le había hecho daño, pero no por eso el apóstol Pablo dejó de ser el apóstol Pablo y se encerró en sí mismo y se fue triste para su casa porque Alejandro lo estaba molestando. ¿Me entienden? ¿Entienden cuál es la situación? Había alguien que los estaba molestando y le dice a Timoteo, pastor joven, ten cuidado tú también de él, porque él no está con nosotros, se ha opuesto a nuestras palabras. Quizás nosotros también tenemos algún Alejandro en nuestra vida, alguien que nos está haciendo mal, perjudicando de alguna manera. Espiritualmente hablando, puede que esté firme en su posición doctrinal equivocada. Puede ser algún pastor, alguna iglesia, puede ser algún hermano, puede ser un familiar. Puede que alguien esté viviendo en sus deseos carnales, equivocándose el camino, y uno le quiere hacer ver que está equivocado. Y entonces empezamos a tener enfrentamientos, porque no está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Tienes algún Alejandro en tu vida? ¿Alguien te está haciendo daño? ¿Te está molestando? ¿Está haciendo tu vida más difícil de lo que es? ¿Estás pensando que si no tuvieras a esa persona serías más feliz? Ojalá que no existiera. Ojalá que esto fuera un sueño y esto ya terminara. Ojalá que me levantara mañana y esta persona no existiera más y ya me dejara en paz. Puede que alguno esté sufriendo por causas injustas con algún allegado. Puede ser un familiar, una pareja, un cónyuge. Puede ser un vecino. Puede ser un compañero de trabajo. Puede ser el patrón. Puede ser alguien que nos esté molestando. El apóstol Pablo decía, Alejandro nos está haciendo la vida imposible, por decirlo en otras palabras. Se está oponiendo a nosotros, ten cuidado con él. Me ha causado muchos males. Ahora, sabiendo que hay Alejandros por ahí perjudicando a los demás, como le pasó al apóstol Pablo, hay una situación que el apóstol Pablo ahí en el versículo 14 lo hizo, en la segunda parte. El Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor le pague conforme a sus hechos. El tercer punto que tenemos hoy es qué debemos hacer si encontramos que en nuestra vida hay un Alejandro. Hay alguien que nos está molestando. Lo primero que hizo el apóstol Pablo fue encomendar al Señor a esta persona. En Romanos capítulo 12, versículo 19, la palabra de Dios nos habla sobre esta situación. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21, dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La primera cosa que vemos que el apóstol Pablo hizo fue esto. Se lo encomendó al Señor.
Recién dijimos, tienes tú un Alejandro en tu vida. Alguien te está molestando. Alguien te está haciendo la vida imposible. Está viviendo un infierno quizás, como decimos nosotros los uruguayos. No te deja pensar, no te deja vivir. Está ahogándote esta situación. ¿Qué hago yo entonces con esta situación? Bíblicamente, ¿qué debo hacer? Dice la palabra de Dios, no venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y te manda a hacer algo, a mí me manda a hacer algo. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? ¿Quién tiene ganas de darle comer al enemigo? Hay una vecina que me para el auto frente a mi casa todos los días. Ustedes no saben cómo está el pastor. Ascuas de fuego. Pero no puede ser, señora, hay sombra por todo el barrio. ¿Por qué me lo pone en la puerta de mi casa? Ya tenés que ir a darle de comer a la vecina, ¿no? Si tuviere sed, dice, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El apóstol Pablo tuvo sufrimiento físico. Él no fue una persona que estaba bien en alguna manera. En 2 de Corintios, él nos muestra algo y está bueno porque así aprendemos, ¿no? Porque mucha gente piensa que los apóstoles eran todos perfectos, ¿no? O piensa que los pastores y los creyentes somos todos sanitos y tenemos una sociedad exclusivista, ¿no? Todo nos va bien, todo productivo, todo sano. Si algún cristiano está enfermo, es pecador. Si algún cristiano le va mal económicamente, está con algún pecado oculto. Miren lo que dice 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ustedes entienden lo que quiere decir este pasaje? En el estudio, en el exégesis, el apóstol Pablo tenía una dificultad física. Aparentemente, posiblemente, no podemos verificarlo 100%, el apóstol Pablo tenía un problema en su visión, en los ojos, por la visión que había recibido cuando fue a Damasco. Y era aparentemente feo hasta verle la cara, porque tenía un defecto físico. Dice que él oró al Señor 3 veces, dice versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora dígame una cosa, ¿dónde están todos esos predicadores pensando que los pastores y los creyentes tienen que ser todos perfectos y ninguno tiene que tener problemas físicos? Eso se llama el evangelio de la prosperidad. No es bíblico. No es bíblico. Este es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero, que era nuestro hermano, nuestro querido apóstol Pablo, tenía un problema físico. Y oró 3 veces, el Señor no se lo sacó y le dijo, bástate mi gracia, vas a seguir con ese problema. Yo recuerdo en el año 2008, hace 10 años, estábamos con mi esposa arreglando la casa donde vivimos ahora y a mí tuve un problema cervical y hasta ahora llevo 10 años con ese problema. Hice varios estudios por un zumbido muy fuerte que tengo en el oído izquierdo. Hice estudios, fuimos a Montevideo y todo. Resultado final, para hacerla corta, el médico me dijo, váyase a su casa, acostúmbrese a vivir con eso, no hay operación, no hay nada. Cuando quiera dormir bien, ponga un poco de música en su oído ahí con un auricular y se duerme. Bueno, hace 10 años lo tengo, así que viene conmigo el ruidito. Y está todo, hay días que es insoportable y hay días que está más suave. Pero el zumbido está constantemente en mi oído. Estuve trabajando en el cielo raso en mi casa y tuve un problema en la cervical. El Señor no me sacó ese problema. Yo he orado por ese problema, pero el Señor no me lo sacó.
O sea que yo no tengo por qué pensar de que Dios me está castigando porque yo tengo un problema físico. No es bíblico. El creer que Dios castiga de esa manera a los creyentes por andar mal. Sí entiendo que el Señor lo puede hacer para enderezar nuestros pasos, como una conducta, como una disciplina en nuestra vida, como le pasó a Alejandro, posiblemente, si fue excomulgado, físicamente no tuvo ningún problema, pero parece que doctrinalmente sí. En el pasaje del apóstol Pablo, cuando él dice, tengo un problema en mi carne, el resultado fue este, el versículo 7 al final, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Por qué el apóstol Pablo aceptó su problema físico? Lo aceptó como una disciplina, para que no me enaltezca sobremanera. A veces nuestros problemas que tenemos son para poner los pies sobre la tierra y mirar al cielo y decir, tú eres Cristo, tú eres mi Dios, en ti me fortalezco, y físicamente quizás estoy pasando un problema grave, pero me acudo a ti, Señor. Si tú quieres sacarme este problema, lo haces, y si no, ayúdame. El apóstol Pablo decía, para que no me enaltezca sobremanera. A veces nosotros tenemos enemigos o Alejandros en nuestra vida. Perdona todo lo que se llama Alejandro, ¿no? No tengo ningún hermano acá que se llama Alejandro, pero alguno que me va a estar escuchando va a decir, pastor, usted está hablando mal mío. No. Yo estoy haciendo una comparación de lo que el apóstol Pablo, le puede poner el nombre que quiera. Sería bueno preguntarnos por qué Dios nos permite estas cosas. ¿Por qué Dios permite que haya personas que nos perjudican? Yo creo que el apóstol Pablo nos dio una clave excepcional. Primero, por su enfermedad, que se la bancó y dijo, sigo viviendo con este problema, y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Segunda cosa, cuando le dañó a Alejandro a él, dijo, lo dejé en las manos del Señor. Así que cuando hoy quizás estás teniendo un problema con alguna persona, ¿cómo vas a actuar tú? ¿Vas a vengarte? ¿Vas a buscar la manera de dañar a esa persona? ¿Vas a actuar de acuerdo a lo que él actúa contigo? Si es tu pareja, tu cónyuge, tu amigo, tu padre, tu hijo, sea quien sea, vas a actuar de la misma forma, vas a actuar en la carne, vas a actuar en venganza, vas a actuar para dañar a esa persona por lo que te hizo. Y creo que la situación puede ser una injusticia hacia tu parte. Hablaron mal de ti, te dañaron económicamente, hasta quizás te han hecho tanto daño que adquiriste una enfermedad por causa de eso. El estrés, el agotamiento, los nervios se te fueron por las nubes y estás teniendo consecuencias físicas por causa de ese problema. Y todo eso para ti es como un impedimento, es como una pared, un muro adelante tuyo. Tú no puedes avanzar porque lo primero que ves es el problema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué debemos hacer? Hay una clave en la palabra del Señor que te acabo de decir. Encomiéndalo al Señor. Déjalo en las manos del Señor. Si es una persona, ora por esa persona. Si debes hacer algo bien por esa persona, naturalmente no lo vas a hacer. No, yo no voy a hacer nada bueno para esa persona. Esa persona me dañó. Esa persona me hizo daño. Yo no merecía esto. Míralo con los ojos de Cristo y actúa. Él es nuestro modelo. ¿Y cómo actuó Cristo con los que lo crucificaban? Pidiendo perdón por ellos y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú me dirás, sí, pero Cristo es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Yo soy fulano. Yo no soy capaz de perdonar a nadie. Y en el Padre Nuestro dice, Padre, perdona nuestras ofensas, ¿como qué? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Jesús nos dio la clave también. Esas pequeñas cosas que nos pueden ayudar a superar la situación que estamos teniendo en estos momentos. Estamos pasando en estos momentos. Alguien nos está amargando la vida. ¿Y qué puedo hacer yo ahora? ¿Voy a dejar que eso me gane? ¿Vas a dejar que eso te gane? ¿Vas a dejar que el mal gane? En conclusión, hermano, cada situación que viene a nuestra vida debe ser aprovechada para crecer, sea buena o favorable, o sea mala y desfavorable. En Mateo capítulo 5, para terminar, Mateo capítulo 5, versículo 38, las palabras del Sermón del Monte en ese momento son clave para nuestro mensaje de hoy, para terminar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48, dice: el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo no tengo que agregar nada, este es el Sermón del Monte. ¿Hay algo que agregar? Está claro, ¿no? ¿Hay alguien que te está molestando? ¿Hay alguien que te está obstruyendo? O quizás no lo está haciendo ahora, y más adelante aparece alguien que te está complicando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cuál es la clave? Una cosa clarita, no podemos hacer lo que el mundo hace. Sí tenemos que hacer lo que Cristo nos manda en su palabra. Y así lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Alejandro le estaba haciendo daño, muchos males. ¿Y él qué dijo? Lo encomiendo al Señor. El Señor es mi ayudador. Él es el que se va a vengar. No dijo todas esas palabras, pero seguramente las conocía porque él mismo le escribe más adelante en los libros de Romanos y Corintios. Los pastores, las iglesias, las personas, las mujeres, los hombres, los padres, los hijos, todos vamos a tener dificultad con alguien. Pero ¿cómo vamos a actuar? Cuando aparezcan esos personajes en tu vida, actúa como Cristo quiera. Todo esto te va a ayudar a crecer. Primero, te va a reconocer. Si alguien te dice que eres una mala persona y tú dices, no, pero yo no soy una mala persona, ¿sabes para qué te va a ayudar? Para humillarte. Y vas al Señor y decís, Señor, yo no soy perfecto, no soy una buena persona, yo no le he hecho daño a él o a ella. Yo he tratado de actuar como tú quieres, te ruego que ahora actúes tú sobre esa persona. No esperes que esa persona se muera, tuvo un accidente o le caiga un rayo del cielo. Déjalo en las manos del Señor, porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Pero no esperes esa venganza, porque eso va a acumular odio en tu corazón. Perdona y olvídalo. Cada vez que perdonamos las ofensas a los demás, hay un alivio en nuestro corazón. Hay una mejoría. Sacamos angustia, sacamos tristeza, sacamos pesadumbre en nuestro corazón y podemos sacar ese muro que está delante de nosotros, se corre y ahí empezamos a caminar. No permita que una situación mala pueda dañarte en tu vida personal.
Deja que Cristo actúe en tu vida. Dios está trabajando en ti, déjalo obrar. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este mensaje, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque muchas veces tenemos esas personas que nos hacen daño, y ese daño nos hace recapacitar sobre lo que hacemos, lo que somos, y muchas veces, Señor, nos desinflan como personas. Quizás este es el ejercicio que tenemos que tener para reconocer que tú eres el único Dios, el único Señor de nuestra vida, el único modelo de vida, que a ti tenemos que ir, Señor, llevándote en oración a esas personas que quizás nos están dañando, quizás nos están complicando, quizás no están escuchando nuestras palabras, quizás están hablando mal de nosotros, quizás están mintiendo a los demás o haciendo mala fama. Rogamos, Señor, de que tengamos el Espíritu de Cristo y podamos decir esas palabras que también lo dijo Esteban en el día de su muerte: perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesús lo dijo, el primer mártir de la iglesia, Esteban, también lo dijo cuando estaba muriendo apedreado. Señor, ayúdanos a poder soportar esas situaciones que nos dañan y ayúdanos a amar, como dice el libro de Mateo en el Sermón del Monte, a nuestros enemigos. Bendice a la congregación, bendice a las personas que nos están escuchando, que sea una bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús.